Capítulo 3, basta, Drake. La voz de Issei salió baja. Tensa. No molesta. Dolida. La gema verde brilló con más intensidad sobre su mano izquierda. Y el dragón simplemente resopló con fastidio. No. El ambiente dentro de la cafetería se volvió pesado otra vez. ¿Saben cuántas veces tuve que salvar a este tonto de querer matarse? La voz de Drake resonó con una furia agotada. No me alcanzan los dedos humanos para contarlo. El silencio cayó brutalmente sobre todos. Rias sintió un vacío helado en el pecho. Akeno dejó de sonreír completamente. Kiba bajó lentamente la mirada. Y Koneko simplemente observó a Issei en silencio. Porque Drake no sonaba exagerado. Sonaba cansado. Como alguien que realmente había pasado demasiado tiempo evitando que otra persona muriera. Issei cerró lentamente los ojos. Su mano derecha apretó apenas el borde del mostrador. Pero no intentó negar nada. La voz del dragón volvió a hablar. Más grave esta vez. Más amarga. Después del escándalo, este idiota dejó de dormir, dejó de comer y empezó a conducir sin rumbo durante noches enteras. Las luces de la cafetería parecieron titilar apenas con la presión emocional que emanaba la gema. Una noche simplemente aceleró el automóvil esperando no sobrevivir. Rias sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Issei permanecía inmóvil, en silencio, como alguien demasiado cansado para defenderse. El impacto habría matado a cualquier humano. La voz de Drake bajó ligeramente. Así que tuve que cubrir su cuerpo con mi energía. La imagen apareció involuntariamente en las mentes del grupo. Un automóvil destrozado, lluvia cayendo sobre el asfalto, sangre, vidrios rotos, y un joven famoso deseando no despertar nunca más. Akeno apartó lentamente la mirada. Por primera vez en mucho tiempo. No encontró ninguna broma que hacer. Pasé casi un mes entero regenerando órganos, huesos y manteniendo vivo a este imbécil. La furia en la voz del dragón ya no sonaba agresiva. Sonaba desesperada. ¿Y saben qué hacía mientras tanto? Silencio. Pedirme que lo dejara morir. La cafetería quedó completamente muda. Incluso la lluvia afuera parecía distante ahora. Rias observó lentamente a Issei. Y finalmente entendió algo horrible. Aquella última canción. Realmente había sido una despedida. Issei soltó un pequeño suspiro tembloroso antes de hablar finalmente. Ya pasó. No, no pasó. La voz de Drake retumbó en toda la cafetería. Las tazas vibraron ligeramente. Tú simplemente aprendiste a esconderlo detrás de café, sonrisas educadas y pasteles. La gema brilló con frustración. Pero todavía sigues igual de vacío. El silencio que siguió fue insoportable. Porque nadie allí podía negar que el dragón tenía razón. Entonces Issei apoyó lentamente la frente contra una mano y soltó una risa cansada. Débil. Rota. Realmente eres pésimo para mantener conversaciones privadas, compañero. Y tú eres pésimo pidiendo ayuda. Las palabras golpearon más fuerte de lo que cualquiera esperaba. Finalmente. Issei levantó lentamente la mirada hacia la fotografía de Minoru Taiga. La expresión en sus ojos se suavizó apenas. Si el viejo Taiga no me hubiera encontrado aquella noche. Su voz se apagó unos segundos. Probablemente no estaría aquí hablando con ustedes ahora mismo. El sonido de la lluvia llenó nuevamente el silencio. Y por primera vez desde que llegaron. Rias Gremory entendió que Issei Oudou no había escapado de la fama. Había escapado de la muerte. La gema verde seguía brillando tenuemente sobre la mano izquierda de Issei. El aire dentro de la cafetería permanecía pesado. Pero ya nadie parecía dispuesto a fingir normalidad. Drake soltó un gruñido cansado antes de volver a hablar. Este imbécil tiene suerte de que desperté justo cuando chocó. Su tono seguía siendo brusco, aunque ahora había algo más detrás. Alivio. Aunque tienes razón, Gremory. Mi compañero estuvo hechizando involuntariamente a la audiencia.
Rías entrecerró ligeramente los ojos. Entonces sí era poder dracónico. Parcialmente. La gema brilló apenas. Los dragones tenemos esa cualidad. Nuestra voz y presencia afectan emociones humanas naturalmente. Akeno apoyó lentamente una mano contra su mejilla. Eso explica por qué sus conciertos parecían hipnóticos. Drake continuó. Pero jamás supo que yo estaba dentro de él. Usaba mi energía involuntariamente desde niño. Issei soltó un pequeño suspiro resignado. Lo cual explica bastantes problemas de mi adolescencia, honestamente. Eras insoportablemente dramático incluso antes de despertar mi poder. Gracias por el apoyo emocional. Kiba observó la gema pensativamente. Entonces el Boss Tedhar llevaba años activo sin manifestarse completamente. Correcto. La voz del dragón bajó ligeramente. Y el estrés emocional extremo terminó despertándome por completo. El silencio volvió unos segundos. Entonces Drake añadió. Aunque la voz hermosa al cantar sí es suya. La cafetería quedó quieta otra vez. Issei abrió apenas los ojos con cansancio. Drake. ¿Qué? Es verdad. Akeno sonrió suavemente. Ara, qué adorable dragón tan honesto. Mujer sádica, no empieces conmigo. Koneko siguió comiendo pastel sin alterarse. Me agrada el dragón. Niña felina, tú me das miedo existencial. Por un momento. El ambiente se relajó apenas. Solo un poco. Entonces Issei suspiró nuevamente. Más profundo esta vez. Y levantó lentamente la mirada hacia Rías. Sus ojos mostraban cansancio antiguo. Melancolía tranquila. Pero también algo más. Aceptación. ¿Qué es lo que espera de mí, Gremory-san? La pregunta salió sincera. Sin sarcasmo. Sin defensas. Rías permaneció observándolo unos segundos. Ahora entendía muchas cosas. La desaparición, la depresión, la sensación extraña de sus canciones, y aquel vacío silencioso detrás de su sonrisa. Finalmente habló. Mi familia quiere que regreses. La mirada de Issei no cambió. Pero Drake soltó inmediatamente un gruñido irritado. Absolutamente no. Rías mantuvo la calma. Tu existencia ya está ligada al mundo sobrenatural, Geudou. No puedes seguir escondiéndote para siempre. Puedo intentarlo bastante bien, honestamente. La industria sobrenatural ya empezó a hacer preguntas sobre ti. Eso hizo que Issei frunciera apenas el ceño. Kiba habló finalmente. Un Longinus activo siempre atrae atención peligrosa. Akeno añadió con voz suave. Y ahora saben que el usuario desapareció justo después de un colapso emocional público. La expresión de Issei se volvió levemente amarga. Fantástico. Ni siquiera mi depresión pudo ser privada. Rías lo observó fijamente. No vine a obligarte a volver a ser idol. Eso hizo que él levantara la mirada otra vez. Entonces, ¿qué quiere la familia Gremory? Rías tomó un pequeño respiro antes de responder. Que vivas. Silencio. La lluvia siguió cayendo suavemente detrás de las ventanas. Y por primera vez en toda la conversación. Issei parecía no saber qué responder. La lluvia seguía golpeando suavemente las ventanas de Café Natsukage. Nadie habló después de las palabras de Rías. El silencio que quedó fue íntimo. Peligroso. Issei permanecía detrás de la barra con una expresión cansada y confundida al mismo tiempo. Como si no entendiera realmente qué hacer con aquella respuesta. Porque durante demasiado tiempo. Nadie le había pedido simplemente que siguiera viviendo. Entonces Rías se levantó lentamente de su asiento. El sonido suave de sus tacones resonó sobre el suelo de madera mientras rodeaba la barra. Akeno levantó apenas las cejas. Kiba observó en silencio. Incluso Drake guardó silencio por primera vez. Issei levantó la mirada apenas cuando ella se detuvo frente a él. Demasiado cerca. Rías observó su rostro unos segundos. Las ojeras suaves.
el agotamiento escondido detrás de su calma, la tristeza silenciosa que seguía viviendo en sus ojos. Y honestamente, le dolió. Entonces levantó lentamente una mano, y la colocó suavemente sobre la mejilla de Issei. El contacto fue cálido, suave, humano. Issei quedó completamente inmóvil, como si hubiera olvidado cómo reaccionar ante algo tan simple como afecto genuino. Rías sostuvo su mirada mientras hablaba en voz baja. Quiero que vivas, para mí. El mundo pareció quedarse quieto. Akeno desvió ligeramente la mirada con una pequeña sonrisa melancólica. Kiba permaneció completamente en silencio. Koneko observó la escena mientras sostenía su cuchara de pastel, porque todos allí entendieron algo importante. Rías Gremory no estaba hablando como heredera de una familia demoníaca, ni como idol, ni como representante de una compañía. Estaba hablando como una mujer que había encontrado demasiado tarde a alguien que llevaba años sufriendo solo. Los ojos de Issei temblaron apenas. Solo un poco. Pero fue suficiente para que Rías notara cuánto lo afectaban esas palabras. Él soltó una pequeña risa baja. Frágil. Incrédula. Eso es, una carga bastante pesada para poner sobre alguien deprimido, Gremory-san. La respuesta intentó sonar ligera, pero su voz se quebró apenas al final. Rías no apartó la mano de su rostro. Entonces cargaré contigo también. Silencio. Drake soltó lentamente un resoplido dentro de la gema. Vaya. Akeno sonrió apenas. Ahora qué directa. Kiba cerró los ojos unos segundos, como si intentara no interrumpir el momento. Koneko tomó otro pequeño bocado de pastel antes de hablar con absoluta naturalidad. Creo que Youdou-san va a llorar. Touhou-san, por favor no narre mi humillación en tiempo real. Pero aún diciendo eso, Issei no apartó la mano de Rías de su mejilla, porque por primera vez en muchísimo tiempo, alguien lo estaba mirando como persona, no como estrella, no como producto, no como símbolo. Solo. Como Issei. La petición cayó sobre la cafetería con una suavidad casi inocente. Y aún así, golpeó directamente el corazón de Issei. Bien, antes de irnos, Rías retiró lentamente su mano de la mejilla de él sin apartar la mirada. ¿Puedes cantarme una canción? Issei parpadeó lentamente, todavía procesando todo lo que acababa de ocurrir. Entonces Rías sonrió apenas. Una sonrisa pequeña. Extrañamente vulnerable. Amor sin fin. El silencio fue inmediato. Akeno abrió ligeramente los ojos. Kiba levantó apenas la mirada de su taza. Incluso Koneko dejó de comer pastel por un segundo. Porque todos conocían esa canción. Todo Japón la conocía. Amor sin fin. La canción más popular de Issei Youdou. La que lo convirtió oficialmente en leyenda. La canción que millones de personas dedicaban en confesiones, bodas y despedidas. La canción donde su voz sonaba más cálida, más viva, más enamorada. Y ahora, Rías se la estaba pidiendo directamente a él. Después de decirle, quiero que vivas para mí, Issei simplemente no supo qué responder. Porque honestamente, su cerebro había dejado de funcionar hace unos minutos. Él la observó en silencio. Luego desvió lentamente la mirada hacia otra parte de la cafetería. Y después hacia el techo. Como si buscara ayuda divina. O una salida de emergencia. Gremory-san. Su voz salió más baja de lo normal. Usted siempre dice cosas devastadoras emocionalmente con esa tranquilidad. Akeno soltó una pequeña risa divertida detrás de su taza. Ahora entiendo por qué los directores adoraban hacerlo improvisar en dramas románticos. Rías cruzó ligeramente los brazos. ¿Eso es un no? Eso es un necesito procesar demasiadas emociones al mismo tiempo. Koneko asintió con total seriedad. Comprensible. Issei pasó lentamente una mano por su rostro. Claramente abrumado. Porque la situación era absurdamente injusta emocionalmente.
Un año atrás. Había abandonado el mundo del espectáculo deseando desaparecer. Y ahora una mujer increíblemente hermosa, acababa de decirle que quería que siguiera viviendo para ella, antes de pedirle que cantara la canción de amor más famosa de Japón. Drake soltó una risa grave dentro de la gema. Oh, esto es muchísimo más divertido que las peleas sobrenaturales. No ayudas. Jamás dije que ayudaría. Rias observó cómo Issei evitaba mirarla directamente. Y honestamente, le parecía adorable. Porque era la primera vez desde que llegó que él parecía genuinamente nervioso. Finalmente, Issei suspiró profundamente. Derrotado. Solo una canción. Rias sonrió suavemente. Y aquella sonrisa casi hizo que él reconsiderara su capacidad para sobrevivir emocionalmente a esa noche. Issei caminó lentamente hacia una esquina de la cafetería donde descansaba una guitarra acústica vieja. Los dedos de Rias se tensaron apenas al verlo tomarla. Porque por primera vez iba a escuchar a Issei Oudou cantar no frente a un estadio. No frente a cámaras. No como estrella. Solo, como un hombre sentado en una cafetería bajo la lluvia. Capítulo 4. Vive para mí. Issei sostuvo la guitarra unos segundos entre sus manos. La madera estaba ligeramente desgastada por el uso. Vieja. Cómoda. Real. Muy diferente a los instrumentos perfectos y costosos de los escenarios donde solía cantar. Él acomodó lentamente los dedos sobre las cuerdas mientras soltaba un pequeño suspiro. Tiene mucho que no la toco. Levantó apenas la mirada hacia el grupo. Y una pequeña sonrisa cansada apareció en su rostro. Pero no pierdo el toque, ¿saben? Akeno sonrió suavemente. Kiba guardó silencio. Koneko sostuvo su malteada observándolo atentamente. Y Rias simplemente no apartó la mirada de él. Entonces Issei comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves, melancólicas. Y de inmediato la cafetería entera pareció transformarse. La lluvia. Las luces cálidas. El aroma del café. Todo se volvió parte de la canción. Luego él cantó. Y aunque ya no estaba usando involuntariamente el poder de Drake, su voz seguía siendo hermosa, profundamente humana. Aunque el mundo cierre sus puertas, aunque el cielo deje de brillar. Si tu voz aún me llama, seguiré intentando regresar. Rias sintió como algo en su pecho se apretaba dolorosamente. Ahora entendía por qué millones de personas se enamoraban de aquella voz. No era perfección, era honestidad. Porque incluso en la noche más fría, incluso si dejo de creer en mí, tu existencia será el lugar donde mi corazón quiera vivir. Akeno bajó lentamente la mirada. Kiba permanecía completamente inmóvil. Incluso Koneko había dejado de beber su malteada. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Issei no parecía alguien vacío. Mientras cantaba, había vida en él. Pequeña. Frágil. Pero real. La última nota se desvaneció lentamente dentro de la cafetería. Y el silencio posterior fue absoluto. Nadie habló inmediatamente. Porque todos necesitaban unos segundos para respirar después de escuchar aquello tan cerca, tan humano. Issei soltó una pequeña risa baja mientras apoyaba la guitarra nuevamente. Bueno, supongo que aún puedo cantar decentemente. Idiota, murmuró Drake. Sigues siendo absurdamente bueno. Rias dio un paso hacia él lentamente. Sus ojos azules no abandonaban el rostro de Issei ni un segundo. Y entonces extendió suavemente una mano. 8 piezas de ajedrez demoníaco aparecieron flotando frente a ella. Peones rojos, brillando tenuemente dentro de la cafetería. Los ojos de Issei se abrieron apenas. Drake soltó un gruñido sorprendido. Incluso Akeno y Kiba quedaron en silencio. Porque aquello era una locura. Rias observó directamente a Issei mientras las piezas giraban lentamente alrededor de su mano. Y habló con una sinceridad imposible de ignorar. ¿Ahora vive para mí, sí?
El corazón de Issei se detuvo un instante. Porque ella no estaba intentando poseerlo. No estaba obligándolo. No estaba hablándole como demonio. Rias Gremory estaba ofreciéndole un lugar al cual pertenecer. Cuando él llevaba años sintiendo que ya no pertenecía a ninguna parte. La lluvia continuó cayendo suavemente afuera. Y en el silencio cálido de Café Natsukage, Issei Oudou comprendió que quizá, solo quizá, todavía no era demasiado tarde para seguir viviendo. Las 8 piezas rojas flotaban silenciosamente frente a Rias. Su brillo carmesí iluminaba tenuemente la cafetería junto con la lluvia reflejada en las ventanas. Era una escena casi irreal, sobrenatural, hermosa, y completamente absurda para un hombre que hasta hacía una hora solo estaba preparando café. Issei observó las piezas en silencio unos segundos. Luego levantó lentamente la mirada hacia Rias. Y finalmente habló con absoluta honestidad. ¿Qué es eso? El silencio duró apenas un instante antes de añadir. ¿Y qué hace? Akeno parpadeó lentamente. Y entonces recordó algo importante. Algo extremadamente importante. Issei Oudou. Hasta este momento, seguía siendo mentalmente un humano normal. Sí, tenía a Drake. Sí, poseía un Longidus. Pero jamás había tenido contacto real con el mundo sobrenatural. Nunca recibió entrenamiento. Nunca conoció demonios oficialmente. Nunca entendió cómo funcionaba nada de esto. En otras palabras, Rias acababa de sacar piezas de ajedrez mágicas frente a un Exidol deprimido sin darle ninguna explicación previa. Akeno se cubrió ligeramente la boca intentando no reír. Ahora, es verdad. Rias desvió apenas la mirada hacia ella. Literalmente olvidaste explicarle cómo funciona la sociedad demoníaca antes de intentar reclutarlo. Kiba soltó un pequeño suspiro resignado. Presidenta, eso fue un poco abrupto. ¿Abrupto? Dijo Issei mirando las piezas flotantes. Acabo de descubrir que los demonios existen, tengo un dragón dentro, accidentalmente embrujé estadios, y ahora una idol demonio me ofrece ajedrez mágico después de pedirme que viva para ella. Levantó lentamente una mano hacia su pecho. Honestamente siento que merezco contexto. Koneko tomó otro sorbo de malteada. Eso sonó razonable. Gracias, Touhou-san. Aprecio el apoyo emocional. Rias cerró los ojos un segundo. Y por primera vez esa noche, pareció ligeramente avergonzada. Cierto. Las piezas descendieron lentamente hasta quedar flotando cerca de su mano. Las Evil Pieces son artefactos demoníacos. Issei escuchaba atentamente ahora. Todavía cansado. Todavía melancólico. Pero genuinamente curioso. Rias continuó. Los demonios las usamos para crear vínculos y reencarnar personas dentro de nuestra nobleza. ¿Como ajedrez literalmente? Sí. Eso es increíblemente teatral. Somos demonios nobles, Oudou. Nos gusta el dramatismo. Akeno sonrió divertida. Muchísimo. Issei observó las piezas nuevamente. Entonces, si acepto eso, ¿me convierto en demonio? Sí. ¿Y técnicamente trabajaría para usted? También sí. Él soltó una pequeña risa nasal. Así que la hija del dueño finalmente consiguió contratarme directamente después de tantos años. Pero entonces su expresión cambió apenas. Más seria. Más introspectiva. ¿Por qué yo? La pregunta salió baja. Honesta. Rias lo observó fijamente. Y esta vez respondió sin dudar. Porque llevas demasiado tiempo intentando sobrevivir solo. El silencio regresó. Issei bajó lentamente la mirada hacia las piezas. El reflejo rojo iluminó apenas sus ojos cansados. ¿Y si no quiero volver a pertenecerle a nadie? La pregunta dolió más de lo esperado. Porque no sonó desafiante. Sonó asustada. Rias dio un paso más cerca de él. Y habló suavemente.
Entonces no serás mi sirviente. Los ojos de Issei subieron lentamente hacia ella. Rías sonrió apenas. Cálida. Sincera. Serás mi familia. La cafetería volvió a quedar en silencio. Las piezas rojas seguían flotando suavemente entre ambos mientras la lluvia golpeaba las ventanas de Café Natsukage. Issei observó aquellas piezas unos segundos más. Luego levantó lentamente la mirada hacia Rías. Su expresión era completamente neutra. Una perfecta poker face. Pero detrás de ella, había cansancio emocional genuino. Sí, suena bonito. Su voz fue tranquila. Suave. Pero aún así voy a estar ligado a ti, ¿no? Rías abrió apenas los labios. Pero Issei continuó antes de que pudiera responder. Sea como sea. Desvió ligeramente la mirada hacia las luces cálidas de la cafetería. Y soltó una pequeña sonrisa vacía. Le voy a pertenecer a alguien. El ambiente entero se volvió pesado otra vez. Porque esa frase resumía perfectamente la vida que había llevado. Desde los 14 años. Agencias, contratos, productores, managers, fans, medios. Siempre perteneciendo a alguien. Nunca realmente a sí mismo. Akeno bajó lentamente la mirada. Kiba frunció apenas el ceño. Incluso Drai guardó silencio esta vez. Porque ninguno podía negar que Issei tenía razón. Rías observó el rostro tranquilo del joven frente a ella. Y por primera vez desde que lo encontró, entendió cuánto miedo le daba volver a ser usado. Entonces habló. Más suave de lo normal. Más vulnerable. Bueno. Por primera vez, Rías Gremory pareció dudar un poco. Sí, pero solo serías mío, Gyudou. Silencio absoluto. Akeno lentamente cubrió su boca intentando ocultar una sonrisa sorprendida. Kiba desvió la mirada hacia su café como si de repente fuera extremadamente interesante. Koneko siguió comiendo pastel. Aunque incluso ella parpadeó lentamente. Y Issei simplemente quedó inmóvil. Porque esa frase acababa de sonar muchísimo más íntima de lo que probablemente Rías pretendía. Ella misma tardó unos segundos en darse cuenta. Y cuando lo hizo, sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo. No me refería de esa forma. La respuesta de Issei salió inmediata. Muerta. Totalmente inexpresiva. Akeno ya estaba sonriendo abiertamente. Ara presidenta, eso sonó peligrosamente posesivo. Akeno. Solo digo que si alguien me dijera sería solo mío probablemente me desmayaría un poco. Rías intentó recuperar compostura rápidamente. Lo que quiero decir es que bajo mi nobleza estarías protegido. Pero Issei seguía mirándola con aquella misma expresión neutral. Y eso solo empeoraba su ligera vergüenza. Finalmente él soltó una pequeña risa cansada. Muy baja. Pero genuina. Honestamente, Gremory-san. Apoyó lentamente el mentón sobre una mano. Después de la semana que tuve, convertirse en propiedad exclusiva de una idol demonio increíblemente hermosa ya ni siquiera entra en mi top 10 de situaciones extrañas. Kiba tosió discretamente. Akeno sonrió como si acabara de recibir combustible emocional infinito. Y Rías, simplemente dejó de funcionar unos segundos. Koneko tomó otro bocado de pastel. Gyudou-san volvió a coquetear involuntariamente. Touhou-san, estoy sobreviviendo socialmente como puedo.